Dios le bendiga. De nuevo aquí con usted, su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesús, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne. Allí nos encontramos en la ruta 60 entre el pueblo de Vermilion y el pueblo de Wakeman. Una iglesia de habla inglesa. Le invito a que nos visite si no tiene iglesia local a la que asiste y se entiende en inglés. Allí va a escuchar la palabra de Dios conforme a la palabra de Dios y va a recibir el amor de Dios conforme al amor de Dios, como nos enseña la palabra de Dios, de amar al prójimo como a ti mismo. Nos congregamos, nos reunimos los domingos a las 11 de la mañana para servicio de adoración y servicio de predicación de la palabra de Dios. Y continuamos con los estudios devocionales acerca de Jesús y su perspectiva de guardar el sábado, de practicar lo que al pueblo de Israel se le había ordenado de practicar el sábado o el día de reposo. Y vamos a ver un último pasaje. Vamos a leer en el libro de Lucas capítulo 4 versículos 16 al 20 y vamos a ver cómo Jesús sacaba provecho del sábado cuando visitaba las sinagogas en el día de reposo. Dice así la palabra de Dios. Vino a Nazaret, Jesús, donde se había criado. Recordemos que aunque Jesús nació en Belén, su familia era de Nazaret, de la región de Galilea, de donde eran sus padres, y allí fue criado Jesús. Y en el día de reposo entró en la sinagoga. Y fíjese cómo esta palabra nos enseña, conforme a su costumbre. Era la costumbre del Señor Jesús visitar las sinagogas los sábados, en el día de reposo, como era la costumbre de sus padres de visitar Jerusalén en las fiestas, que había que ir a Jerusalén, como la fiesta de los panes sin levadura, como la fiesta de Pentecostés, como la fiesta de los tabernáculos. Así que él visitó la sinagoga, entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Esto era una práctica en los servicios que se daban en la sinagoga, donde si llegaba a alguien reconocido como maestro o rabí, se le daba la oportunidad de leer la lectura que correspondía a ese sábado. Y en esta ocasión correspondía del libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, continúa la palabra, halló el lugar donde estaba escrito. Y esto es lo que el Señor Jesús nos enseña. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esas palabras que hemos ahora leído, versículos 18 y 19, se encuentran en el libro del profeta Isaías, capítulo 61, versículos del 1 al 2. Pero continuemos leyendo. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. De nuevo, la práctica en los servicios en la sinagoga, después de haber leído el libro, a la persona que en esta ocasión fue al Señor Jesús, le dieron del libro del profeta Isaías, leyó del libro de Isaías, capítulo 61, versículos 1 al 2, sentó después y todos se quedaron mirándolo, esperando que él empezara a hablar, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Si de alguna manera podemos convencer a los judíos para que crean en Jesús como Señor y Salvador, es demostrándole que Jesús es el Mesías que ellos esperaban. Y esto es uno de los pasajes que se pueden utilizar, porque Jesús mismo hablando se refiere al libro del profeta Isaías, a los versículos 1 y 2 del capítulo 61,
donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Estas palabras del Señor Jesús, haciéndose él mismo el receptor de la profecía de Isaías, bien, nos ayudan a demostrar que era Jesús el Mesías del que se estaba hablando. Y muchas de las profecías del Antiguo Testamento las podemos hacer y utilizar para señalar a Jesús como el que hablaban esas profecías. Por eso él dijo y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, hablando de él sí mismo, de sí mismo. Pero más importante todavía, tenemos que recordar cuál fue el verdadero propósito cuando Jesús vino, cuando Dios envió a su Hijo a esta tierra para caminar entre nosotros, para vivir entre nosotros. Y ese verdadero o principal propósito lo encontramos también en el libro de Marcos, capítulo 10 y versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesús practicaba, como era su costumbre, visitar la sinagoga y enseñar allí la palabra, las buenas nuevas, como él dice en este pasaje, y entonces presentarse a sí mismo como aquel que había sido el ungido de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, el Mesías, el Cristo que ellos esperaban. Padre, gracias te damos, Señor, por esta parte, Señor, estos versos en tu palabra. Señor mi Dios, bendícelos y ayúdanos a recordar que Jesús es siempre nuestro Señor y nuestro Salvador, tu ungido, a quien tú enviaste a dar la vida, su vida en rescate por muchos. El que no conoció pecado, el que no había sido declarado con pecado, el justo que murió por nosotros los injustos. Padre, gracias. Y rogamos en el nombre del Señor Jesús, oramos por los muchos que están en el pueblo de Israel, en la tierra de Israel, y por aquellos que están hablando la palabra a los israelitas y a los que viven en Israel, para que escuchen tu palabra y reciban a Jesús como el ungido de Dios, como el Mesías esperado, como el Señor y Salvador. Porque es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.